Ya desde fines del siglo XIX, la compleja personalidad y figura de Teodoro Géricault fue pensada desde la literatura, desde la filosofía, desde el psicoanálisis, su relación incestuosa con su tía Alexandrine, esa pulsión entre la vida y la muerte que parecía dominarlo, su acercamiento a lo macabro, al borde de lo psiquiátrico. Hoy vamos a pensar cómo un artista romántico le pone cara a la locura. Les doy la bienvenida un viernes más y hoy para recuperar el arte de Teodoro Géricault en el marco de una serie de pinturas bastante particulares. Y es que esta serie de obras nos proveen un amplio abanico para pensar muchas cosas. Por un lado, lo que estaba pasando en el arte y esa sensibilidad que parecía tener el artista del siglo XIX frente a los excluidos. Por otro lado, algunos puntos que tienen que ver con la propia vida de Géricault y su cercanía con estos bordes. Todo lo cual nos permite aproximarnos, aunque sea someramente, para tratar de comprender qué es lo que se piensa sobre la locura en este momento en términos médicos y en términos sociales. Y como si esta fuera poco, nos vamos a dar el gusto de recuperar una serie de descubrimientos que se hicieron en los últimos años sobre la obra de Géricault, problematizarlos un poquito, para finalmente volver a su personalidad y a los últimos momentos de su vida a través de las cartas que escribió un gran amigo suyo llamado Eugène Delacroix. Así que como verán, hoy tenemos un recorrido fantástico. A ver, vamos a empezar de una. Locura y arte es un tema, más allá de las definiciones y aproximaciones en cada contexto histórico-cultural, que el arte ha usado frecuentemente, ¿no? Ya lo teníamos al Bosco, con La nave de los locos, lo tenemos a Durero, ¿no? Con una serie de grabados sobre la melancolía, lo tenemos a Goya también, en este camino, muy cercano ahí a Géricault. Y estos son solo algunos ejemplos en donde, de alguna manera, la locura como temática era importante o inquietaba en algún punto a los artistas, es decir, estaba cercana a su sensibilidad. Si nos aproximamos a la Francia de inicios del siglo XIX, encontramos que al calor de las convulsiones políticas, ¿no? República, imperio, etcétera, etcétera, se abren muchas posibilidades expresivas. Ese canon davidiano, ¿no? Que había aportado el neoclasicismo, empezaba a tener otras variantes, incluso a partir de los propios discípulos de David. Estas variantes incluían formas cercanas al realismo y formas cercanas al romanticismo. En este contexto irrumpe la figura de Teodoro Géricault, que, a ver, hoy se lo ve como algo muy novedoso en ese momento, lo cierto es que no lo era. Ya había otros tantos artistas que venían explorando estas nuevas posibilidades. Lo que sí es cierto es que Teodoro Géricault era un distinto, porque él no procuró inicialmente una formación académica, algo que ya para esa altura se creía como básico para entrar en el mundo del arte. Géricault, de una familia muy acomodada económicamente, hizo algunos rudimentos de pintura y dibujo, poco le importó, para él la cosa iba por otro lado. Tenía que ver también con una impronta de una personalidad que buscaba recrear como cierta idea del mito, ¿no? Del pintor genio, del iluminado, lo cual, bueno, en impactos respecto de su historia crítica, podemos decir que lo terminó convirtiendo como en esa gran figura del romanticismo, el primer romántico, ¿no? Por lo menos en Francia de lo que estamos hablando. Géricault capta muchas características que se empezaban a dar en otros pintores respecto de la originalidad, respecto del mito individual, respecto de esta idea del artista independiente que se preocupa por la sociedad, que se preocupa por los asuntos públicos, que por lo tanto tiene algo que decir y en ese decir adquiere gloria. Esto es me salió bien, creo que es un muy buen resumen de Géricault, ¿eh? Un poco lo vimos con la balsa de la medusa, algo que no nace de la espontaneidad, sino que es la búsqueda concreta de Géricault de un tema que lo pudiera catapultar. Claro,
Géricault no tenía problemas monetarios, con lo cual un poco se podía dar el gusto de ser displicente con la formación, pagarse su propio viaje a Roma. En fin, ya lo dijimos en su momento, él tiene cierto golpe de suerte al calor de los cambios políticos, cuando hacia 1814 se hace un salón medio de emergencia para, bueno, darle de nuevo la bienvenida a la monarquía, que duró poco igual. Y justamente como se hizo de una manera muy rápida, no hubo mayor criterio de selección, con lo cual Géricault pudo presentar obras. Aún así, con un salón tan poco exigente, ninguna de las obras que presentó fueron adquiridas por el Estado, que era como el mayor premio que podías tener, ¿no? Todo esto fue más que chocante para la autoestima de Géricault, que en 1816 dice, bueno, voy a ganar el premio de Roma, les voy a demostrar que soy grosso. Como era previsible, no lo gana, obviamente, igual llega hasta la ronda final, entonces directamente se paga a él un viaje a Roma. Quien pudiera, y se va a Florencia, a Venecia. En este recorrido, bueno, él empieza a abrir los ojos, empieza a estudiar, a comprender, a ponerse como loco a dibujar y vuelve a Francia, hecho un muy buen dibujante. No dejó de ser, en este sentido, bastante autodidacta, duró muy poquito en los talleres en donde estuvo, y lo cierto es que a partir de este momento empezamos a encontrar un corrimiento en él, que se inicia con la balsa de la Medusa, que se los voy a dejar por acá linkeado. ¿Por qué marcamos aquí un corrimiento? Porque el proceso de desarrollo temático y compositivo de la balsa de la Medusa implicó para Géricault un estudio prácticamente obsesivo. Sabemos que para tratar de lograr una expresividad mucho más fuerte, bueno, estudió cadáveres, estudió miembros diseccionados, cuerpos desmembrados, amputaciones, y realizó muchos bocetos en hospitales o instituciones de reclusión para captar justamente la idea de la criminalidad demente. Y todo eso fue acompañado, por ejemplo, con estos bocetos en donde vemos cabezas guillotinadas, ¿no? Honestamente es un poco fuerte, pero esto de alguna manera fue parte de sus estudios para la balsa de la Medusa y que nos va a servir también de base para lo que vamos a ver hoy. A ver, estamos acá ante un realismo de este estudio de cabezas cortadas que es casi insoportable de mirar. Para él, este era un nexo necesario para poder lograr en la balsa de la Medusa esta idea de las víctimas agonizantes. El fin último de todo esto, representarlo de una manera convincente. Por supuesto, cuando Géricault presenta la balsa de la Medusa, y tuvo muy buena aceptación, tuvo buenas críticas, recibió una medalla, pensó que ya estaba consagrado, claro. ¿Qué pasa? El Estado francés no se interesa por comprar su obra. Nuevamente para él, esto fue un golpe importante. Y yo creo que un poco a partir de esto, él aún así no se despega de sus intereses casi por lo morboso. Más bien lo agudiza, incluso cuando él viaja a Londres por una oportunidad de exhibir una suerte de tour que se hizo con la balsa de la Medusa, porque no la había comprado nadie, entonces bueno, fue exhibida en Londres. Bueno, él también, ¿no? Va y presencia ajusticiamientos, empieza a tener una decadencia física y mental. Cuando vuelve a Francia está casi exhausto, depresivo, motivo por el cual se entiende que él decide buscar ayuda psiquiátrica. Todo esto se agrava con una serie de accidentes de caballo. Él gustaba de montar, esto lo vamos a retomar hacia el final a través de los testimonios, como dije antes, y lo cierto es que muere muy jovencito. En estos últimos años, él empieza a trabajar en las obras que vamos a ver hoy, que es una serie de pequeño formato que dista bastante de las grandes ambiciones que solía tener Géricault. De hecho, él estaba programando obras que tenían que ver con el comercio de esclavos, queda muy influido por Turner, ¿no? Y Constable cuando está en Gran Bretaña. Y esto parece no encajar demasiado, pero cuando los empecemos a ver, vamos a ver que tiene un gran sentido respecto de todo el recorrido que él había hecho con la balsa de la Medusa. Entre 1820, 1824, vamos a discutir bastante las fechas. Él comienza a trabajar en una serie que hoy por hoy se conoce como Monomanías. También lo pueden encontrar como Retratos de Locos, es simplemente así. Serie que a mí me parece muy importante para entenderlo a Géricault, porque él logra acá una combinación muy interesante entre realismo, pero a su vez
romanticismo. Su forma de representar, por el eje temático que toma y por otras tantas cosas que lo vamos a ir viendo, por supuesto. Se cree que esta serie de las monomanías se constituye de 10 obras, de las cuales hoy formalmente se conservan 5. Y digo formalmente porque hay otras 3 en danza que han aparecido estos últimos años. Lo curioso de estos retratos de locos, vamos a llamarlo así inicialmente, ya vamos a entrar en mejores definiciones y más amplias, se conocieron mucho tiempo después de la muerte de Géricault, motivo por el cual son obras además que despiertan la cosa detectivesca en uno, ¿no? Porque no tenemos muchos datos de quién las pidió, cuándo las hizo y si hubo algún tipo de motivación personal. Es cierto que se linkea todo esto con los tratamientos a los que se sometió Géricault con los psiquiatras más avanzados del momento. Un tipo de enfoque terapéutico en el que ya también nos vamos a meter con algunas líneas que de alguna manera propugnaba una continuidad entre la enfermedad mental y la vida normal. Es curioso igual porque todo esto tiene unas líneas muy interesantes de deriva, ¿no? En el que en algún momento ya los locos parecían ser como una suerte de aristocracia, más o menos. Pero bueno, de alguna manera, aún así, se trató de entender en ellos una suerte de individualidad, una suerte de libertad. Incluso entroncaba con los valores de la revolución. Miren lo convulso que fue todo este momento, ¿no? Vamos con el primero. Esta monomanía de la cleptomanía, que hoy por hoy está en el MSK de Gante. Van a ver que las fechas están muy cercanas. Esto está datado como circa 1820-1822. Todos los cuadros que vamos a ver tienen semejantes dimensiones. Los retratados aparecen de medio cuerpo, bastante entre la penumbra, y noten que no mira al espectador. Algo que como recurso sumará mucho a lo que Géricault busca en estas obras, o creemos que buscaba, ¿no? Mientras miramos esta pieza, como les contaba, fueron encontradas 40 años después de la muerte de Géricault, olvidadas, en mal estado, en un desván alemán. Uno de los primeros que se encontró de estos cuadros fue este que estamos viendo. Y es curiosa la historia porque estaba en tan mal estado y tan poco documentado que el propio Louvre lo rechaza por ordinario. Sin embargo, fue una obra fundamental para lo que vendría después. Este obsesivo cleptómano nos presenta a un hombre que simplemente contempla la nada misma, la cabeza tornada hacia la izquierda. Ven ustedes que no hay un contacto directo, justamente lo que nos trata de transmitir es la obsesión, la monomanía, la monotonía de esta persona que está encerrada en su propio mundo y en su propio foco obsesivo. Las expresiones son anodinas, no hay una búsqueda de efectismo. Es un hombre que está ahí, perdido. La técnica, bueno, un adelantado en algún punto también Géricault, ¿no? Muy libre, rápida, casi prefigurando el impresionismo, ¿no? Aún así, en el ejercicio de esta libertad, vemos que hay un principio de retrato, es decir, se trata de buscar una cierta objetividad de lo que está viendo. Por eso nos da la sensación de una pintura terminada, ¿no? Más allá de que podría estar pintada con cierta ligereza. El rostro rígido, la mirada en el infinito, los cabellos revueltos y sin peinar, una barba descuidada, el cuello sucio. Hay detallismo, hay presentación, como si esta obra estuviera destinada a algún tipo de estudio. Y mientras seguimos metiéndonos un poco en la historia de estos cuadros, que es bastante particular, vamos a ver la siguiente obra, que es La monomanía de la megolamía, circa 1822. ¿Qué es esto? Bueno, es un hombre con delirios de mando militar. Se entiende que, así como el anterior, esta persona más aún es víctima de un trauma social que lo obliga a tener una enfermedad compulsiva muy especial en esta época y tiene que ver con estos delirios, ¿no? De mando militar. Es un anciano que se cree, no sé, un mariscal, algo por el estilo. Esto de alguna manera también estaría hablando, bueno, todas las ambiciones y las campañas de Napoleón, todas las muertes que se provocó, toda una serie de traumas que se fueron dando en la población, ¿no? Entre tantas idas y venidas político-militares. Más allá de la ropa del hombre, que es muy claro lo que presenta, esa suerte de medalla, además colgada, la mirada también de costado, no nos mira, ida pero focalizada probablemente en la gloria que él está pensando, o en el enemigo militar que tiene en mente. Nuevamente dejado, un tanto andrajoso,
la barba más o menos tratada, la palidez de la cara, la cierta falta quizás de alimentación por estar un poco abandonado a sí mismo. Es muy fuerte el retrato este. Se cree que estas obras fueron encargadas por un doctor, un médico, psiquiatra llamado Georgette, que trabajaba en el hospicio de la Salpêtrière. Esto lo vamos a complejizar un poco más. Lo cierto es que este señor psiquiatra habría encargado una serie de retratos a Géricault para poder estudiar los casos. Se entiende que Géricault de alguna manera se hace amigo del doctor Georgette a partir de su propio tratamiento. Estos alienistas, así se lo llamaba a los psiquiatras en este momento, bueno, estaban al calor de las nuevas corrientes y creían que uno podía identificar lo que aquejaba al enfermo mental a partir de sus características físicas. Eso justificaría que se pidieran estos retratos. Georgette, de hecho, consideraba que la locura era una enfermedad moderna. En ese sentido, él ve la demencia en contacto con el progreso social, sobre todo en los países industrializados. Eso significa que los locos eran enfermos mentales que requerían ayuda. Yo sé que todo esto puede parecer muy obvio hoy, pero lo cierto es que créanme que veníamos de etapas bastante distintas. A ver, una gran fuente para comprender un poco todo esto es Foucault, ¿no? Con su historia de la locura en la época clásica. Foucault llama a la época clásica, vale aclarar, todo aquello que nace con el Renacimiento, digamos, a partir del siglo XVI y hasta la Ilustración, hasta el siglo XVIII. Pero también esto tiene, por supuesto, impactos hacia lo que viene después, que es el siglo XIX. A ver, lo que Foucault estudia, no me quiero ir mucho por las ramas, una mini charlita de café, es qué pasa desde la Edad Media, por ejemplo, el siglo XV, va a las fuentes, es un trabajo denso de leer, tiene 3, 4 tomos, ya no me acuerdo, creo que son 3, y la verdad es que hay un trabajo de archivo impresionante. Vuelvo a lo mío, decía, desde el siglo XV, en la Edad Media, Foucault ve que el loco era tratado como una suerte de sabio, como alguien que portaba verdades. Y en ese momento, el marginado, el peligroso, el portador, digamos, de pecados, era el leproso. Él lo que empieza a ver es que hay un corrimiento porque desaparece la lepra prácticamente y ese lugar de marginación lo empieza a tomar el loco, el delincuente y todos aquellos marginados de la sociedad. Eran como los nuevos apestados sociales. Esto lleva justamente a la creación de espacios de reclusión en el siglo XVII, en Francia, en Inglaterra, en toda Europa, en donde la verdad es que no se procura un tratamiento o una cura, sino simplemente la contención al margen de la sociedad y una serie de castigos por su situación. Finalmente, ya cuando llegamos al momento de Géricault, la locura empieza a ser considerada como una enfermedad producto de la sociedad y por lo tanto una suerte de enfermedad del alma. Todo esto entronca fuertemente con el romanticismo. Ya hacia fines del siglo XIX, inicios del XX, con Freud, será entendida como una enfermedad mental. Este momento justamente a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, en el que se cree que la locura se puede tratar, en el que es una enfermedad del alma, coincide justamente con estas corrientes del doctor Georgette. De hecho, les traje un cuadro que ilustra el propio hospicio de Salpêtrière, que es una obra de Robert Fleury del siglo XIX, que muestra, por ejemplo, al doctor Philippe Pinel, un antecesor de Georgette, liberando a los alienados de sus cadenas en 1795. Esta obra es muy interesante porque justamente, ¿no?, muestra cómo Philippe Pinel, digamos, el padre de la psiquiatría moderna, ordena que quiten las cadenas y vemos, ¿no?, como un señor le está liberando las cadenas a una mujer. Es un poco fuerte, pero bueno, es importante. El médico está ahí observando cómo se libera a esta mujer y marca un cambio, ¿no?, en el que los alienistas establecen justamente los fundamentos del diagnóstico psiquiátrico moderno, en donde se busca un cuerpo especializado, en donde se buscan tratamientos que, a ver, para nosotros igual hoy pueden seguir siendo una bestialidad, pero eran los baños fríos, camisas de fuerza, créanme que todo eso fue un avance. Algo que justamente habilitó una teoría muy importante que estaba en boga al momento en el que Géricault pinta esto, que era justamente la fisiognomía, es decir, esta supuesta
pseudociencia, hoy por hoy claramente no es válida, en donde uno podía diagnosticar la enfermedad mental a través de la observación del rostro. Esto explicaría por qué, por ejemplo, Géricault pone tanta atención en las características fisonómicas de estas personas. Esto también entronca en su momento con la frenología, ¿no? Que por supuesto hoy por hoy está más que descartada, en donde se decía que uno podía entender el carácter de la persona y los rasgos de su personalidad a partir de las características de su cráneo, etcétera, etcétera. Esto que terminó en esa idea de detectar criminales, ¿no? Pero bueno, para no irnos por las ramas, lo que nos importa acá es que en este momento estamos en el pasaje de la salida del castigo divino a esto puede ser tratado. Y que nos importa justamente porque estas monomanías serían un encargo para estos estudios. De hecho, vamos a ver esta otra monomanía que es de la envidia, que está en el Museo de Bellas Artes de Lyon. También se conoce esta obra como la hiena de la Salpêtrière. Por lo tanto, se cree que Géricault tomó sus modelos de este hospicio. Ahora, para meternos a complejizar un poco con la historia de estas obras, sobre esta pieza, el propio Museo de Lyon dice que esta obra fue pintada antes de que Géricault viajara a Inglaterra. Eso nos ubicaría antes de 1820, porque él estuvo en Inglaterra entre 1820 y 1821. Y nos cuenta que presenta justamente una mujer demente. Ven ustedes cómo tiene los ojos enrojecidos, ¿no? Por su propio padecimiento psiquiátrico, supuestamente. La boca tensa. De nuevo, la mirada fija en un costado, no nos mira de frente. Creo que sería horroroso si nos miraran de frente. Y vemos una búsqueda nuevamente de una autenticidad, ¿no? De cierto realismo por parte de Géricault. No hay nada de idealización acá. Y es muy interesante porque el mismo museo lo cuenta que recién a partir de 1924, con el centenario de la muerte de Géricault, se rescatan estas piezas y se les da la importancia que realmente tuvieron para la historia del arte, por supuesto, ¿no? Es un momento en el que la obra de Géricault se vuelve muy penetrante, muy introspectiva, menos efectista, se aleja de lo pintoresco, se aleja incluso de lo cruel, pero que llamaba la atención. Y acá parece estar buscando otra cosa, Géricault. Algo que no me quiero olvidar antes de seguir hablando de las otras obras es... Vean ustedes el detalle tan meticuloso que pone en el tocado, la indumentaria. Está focalizado en esa mirada, un tanto desorbitada, un tanto indignada. Y antes de pasar a ver el resto, tenemos bastante todavía, ¿qué es lo que pasa con estos retratos? Se suele decir habitualmente cuando uno encuentra estudios que no se sabe prácticamente nada de estos retratos. Por lo que dije, se encontraron mucho tiempo después, no se tiene bien en claro quién fue el comitente. Pero lo cierto es que tenemos algunas pautas. En 1863, el historiador Louis Viardot nos deja una carta, por suerte, relatando lo que pasó cuando él encontró estos cuadros en Baden-Baden, en Alemania. Él manda justamente una carta para hacerla pública a la Gazette de Beaux-Arts y cuenta que había encontrado en este ático una serie de monomanías que referían a la cleptomanía, a la envidia, a la ludopatía, a la pedofilia y a la megalomanía, o delirios de grandeza, ¿no? Que son estos cuadros que estamos viendo, ¿no? Repartidos entre Lyon, Gante, París. Y él detalla, mientras vamos a ver la monomanía de la ludopatía, que justamente estos cuadros especificaban la naturaleza de las obsesiones. Entonces ponen el robo de niños, que es un cuadro que ya vamos a ver, el mando militar, que ya lo vimos, el robo en Gante, el juego, que es el que estamos viendo ahora en el Louvre, y la envidia, que acabamos de ver que está en Lyon. Según él, estos retratos habían sido pintados entre 1820 y 1824. Y acá aparezco yo de nuevo y empiezo a decir que estamos teniendo un problema. Porque este museo dice que sería una fecha errónea si lo estamos asociando al doctor Georgette. Y dice además que no hay ningún tipo de documento, registro, testimonio que relacione al doctor Georgette del Hospicio de Salpêtrière con Géricault. Más bien, para este museo, esto se asocia con una solicitud del archicélebre doctor Esquirol, que fue el reformador del manicomio antes de que estuviera Georgette. Y él, el mismo Esquirol, cuenta en sus registros que en 1818 había atraído a más de 200 locos al lugar con el objetivo de publicar sus observaciones sobre el tema. Entonces,
no está tan claro como aparece en la mayoría de los documentos que probablemente ustedes encuentren si buscan información sobre esto, que realmente haya sido Georgette. Miremos un poquito a esta ludópata, por supuesto, jugadora compulsiva, ¿no? La anciana en este caso no mira al espectador directamente, pero está un poco más centrada. Claramente igual nos parece una persona que está desviada, ensimismada, nuevamente resuelta con un toque muy libre, esos colores tan realistas también, ¿no? Verde, marrón, lo que también le da una palidez enorme al rostro, que está como amarillento, una mirada desconcertada. Jericho parece comprender o captar muy bien a estas personas, ¿no? Un poco que estaban en situaciones de neurosis, que pasaban por distintos momentos difíciles, y sí claramente nos sigue dando la pauta de que quiere hacer un documento, más allá de quién lo haya encargado. A ver, es interesante esto, porque cuando uno habla de pintura romántica, cuando pensamos en Delacroix, ¿no? Pensamos en la exaltación de las pasiones, cierto idealismo, la cosa vibrante, energética, el apasionamiento. Y estas obras parecen estar bastante lejos de eso, ¿no? Por eso, bueno, podemos tomarlo a Jericho como un gran iniciador del romanticismo, sí, claro, probablemente por su temática, por su mirada en los desposeídos, pero esto nos habla un poco más de realismo. Porque de hecho acá, más que idealización, sí podemos encontrar ciertas emociones, ¿no? Cuando nos quedamos mirando estos cuadros, algo nos llega. Acá aparecen muchos con la bandera, ¿no? Diciendo Jericho siempre buscó el realismo científico. A ver, sí es una persona que estudió en términos efectistas la realidad para poder transmitirla de una manera adecuada, de una manera que llegue. En ese sentido, cuando yo veo estas obras de los monomanías, me recuerda mucho a Velázquez, ¿no? A estos hombres de placer, a estos bufones, que él retrató con mucha dignidad, con expresiones muy similares, que tiene que ver con la capacidad del artista de captar lo que tiene adelante, de empatizar con lo que tiene adelante, y no necesariamente habla, en el caso de Velázquez, de un realismo científico. Creo que lo que sí hicieron ambos es presentar lo que tenían adelante de una manera empática y con dignidad. Y con objetivos, cada uno, absolutamente distintos, no se confundan. El último retrato de los que se encontró originalmente, ahora vamos a pasar a los nuevos casos, es este que nos habla de la monomanía de la pedofilia, de un secuestrador de niños, que está hoy por hoy en Springfield. Vean ustedes cómo coincide con el resto de las obras en escala, 3/4 frente, los colores son muy similares, la piel amarillenta, el verde, el marrón, la soltura en la resolución, el detalle, la mirada de costado. No hay comunicación con este hombre como tampoco lo tuvimos con ninguno de los otros. Siempre mirando al más allá. Es la forma de expresar el ensimismamiento de las mentes de estas personas. Ahora, siempre estaba esta cosa de que se entendía que cuando Georgette muere, deja parte de los cuadros a un discípulo y otra parte a otro discípulo. Y la otra parte nunca supimos qué pasó. Lo cierto es que hace muy poquito tiempo aparece la noticia de que un científico español interesado en la obra de Jericho dio con una pieza de esta serie, que sería esta que estamos viendo ahora. Es un retrato de hombre o Homo melancolicus. El señor que lo identificó se llama Javier Burgos. Y este sería el 6º retrato de estas monomanías, que estaba en una colección particular italiana y él accede a esa colección a través de una exhibición que se hizo. Su hallazgo fue recuperado por The Lancet, una revista prestigiosa, científica, en donde, bueno, se tomaron las medidas de la pieza y parece ser que efectivamente era uno de ellas. No sé yo si es la fotografía o no, parece haber otro tipo de iluminación y otro tipo de gamas de colores, más bien rojizas, pero lo cierto es que la mirada no está puesta en el espectador como en los otros cuadros, las medidas son similares, no está de 3/4 perfil, pero aún así evidentemente parece
un retrato de una persona que tiene algún tipo de afección mental. Lo cierto es que Javier Burgos no tiene relación directa con el mundo del arte, es un neurocientífico español y bueno, siempre se interesó por esto de los rostros, ¿no? De la locura, la cara de la locura. De esta obra poco más sabemos, sigue en una colección particular, pero lo cierto es que en ese momento, se la aceptó o se entiende que se corresponde con esta serie. Ahora pasa más. Porque un tiempo después, estamos hablando de hace un par de años, ¿no? Lo contactan a esta persona, a Javier Burgos, para decirle, che, encontramos otra monomanía, ¿a vos qué te parece? Parte de una colección particular con la que había tomado contacto la Galería Meyer de Versalles. Este señor español, neurocientífico, viaja y notición. Encontramos una nueva monomanía de Géricault, asociada con el alcoholismo. Y en el 2022, pocos meses después de lo que fue la primera publicación, en The Lancet aparece este retrato como la séptima serie ya, obra de Géricault. ¿Cuáles fueron los argumentos para decir que esta es parte de las monomanías? Yo recuperé las distintas notas que se publicaron en The Lancet y demás. ¿Por qué no había aparecido antes también, no? Bueno, según él, cuando lo llamaron y lo fue a ver, lo que lo convenció es que detrás de esta pieza había una etiqueta que decía: este retrato de un loco pintado por Géricault me lo regaló la viuda de Marechal en 1866, París, 9 de noviembre, Louis Lemaire. Hay una foto de la etiqueta esta y además las medidas serían relativamente coincidentes. Por supuesto, le preguntan en una entrevista por qué no había aparecido antes entonces. Simplemente la respuesta fue que estaba en una colección particular, que no se lo había expuesto nunca y que bueno, se dio a conocer en este momento cuando se pone a la venta y se ve esa etiqueta. No encontré mucha más información más allá de lo que publicó The Lancet. Parece respetar, es verdad, más o menos el tamaño, la disposición del cuerpo. Está trabajado con otro color, no tiene un fondo oscuro, sí un fondo neutro. Tiene una luz para mí muy distinta, puede ser producto de la deriva histórica de cada una de las piezas y cómo se las conservó. No tengo muchos argumentos para decir que no, que sí, honestamente. Pero no terminó esto acá, porque tiempito después, la misma persona, Javier Burgos, identifica en el propio Museo del Louvre una obra que tendría que ver con las monomanías. Y estaba de hecho en las salas del Louvre como El hombre de la Vendée, que es una obra que estaba asociada a Théodore Géricault, es decir, no fue un gran descubrimiento, sino que no se la había incluido en la serie de las monomanías. Javier Burgos, este señor que encontró las otras dos piezas, cree que este es otro de los cuadros de la serie, porque estaría hablando, según lo que él se documentó y según los registros históricos de la pieza, de una persona que está vestida con un sombrero justamente como el de la religión francesa de Vendée. De hecho lo vemos, ¿no? Un hombre mal afeitado, moreno, de ojos oscuros, con ese sombrero tan característico y que nos estaría hablando de alguien que tiene un tipo de obsesión. Incluso él sustenta un poco esto diciendo que, bueno, Georgette estuvo trabajando como interno con Esquirol, a quien yo mencioné previamente, y que habían mencionado ellos a un hombre de la Vendée. Y en este caso estaríamos hablando de alguien que tiene ese sombrero tan típico. Cito: Esquirol comenta que este hombre se volvió loco con motivo de la guerra de Vendée, que ocurrió entre 1793 y 1796, cuando el paciente todavía era un niño y que al ser diagnosticado tenía unos 30 años, por lo que cuadran las fechas si se pintó en 1823 con el resto de las monomanías. La composición y la paleta de colores se parece al resto de las monomanías, incluso va vestido de invierno, como los demás retratos de la serie. Tamaño de la pieza congruente, desde mi punto de vista la paleta también mucho más. Lo cierto es que traté de buscar información del Museo del Louvre al respecto. Silencio. En la página del Louvre sigue apareciendo como estuvo identificado siempre. En el registro de propiedad intelectual francesa modificaron la fecha, ahora le pusieron 1822, 1823, se los voy a poner por acá en alguna foto, porque esta obra se creía que era de 1819, justamente cuando Esquirol lleva a estos casi 200 locos para ser estudiados y observados.
Esto coincidiría un poco con lo que vimos que decía el otro museo, que pueden ser piezas previas. Pero más allá de todas las incógnitas que tenemos con estos cuadros, vamos a ver qué los caracteriza un poco a todos. Sin duda, cuando los vemos, estamos ante una cierta objetividad simpatética, que uno puede entender que esto tiene cierta congruencia con una actitud científica, una nueva actitud científica que se estaba dando en el período. Se entiende que esta idea de monomanía, es decir, obsesión con un tema, era un padecimiento detectado como psiquiátrico en ese momento. Ven ustedes por eso la variedad de temas de la que hablamos, ¿no? La ludopatía, la obsesión, no sé, con la infancia, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y volviendo más a la parte artística, mirando cada uno de estos cuadros, vemos que también incluso pervive algo de lo que venía de David, ¿no? Mucha sencillez en la indumentaria, una técnica que se desarrolló con él en los retratos y en los autorretratos de David, por supuesto. Vemos que Géricault nos muestra la textura del músculo, la grasa, el hueso, con una gran economía de recursos y con una flexibilidad enorme en la técnica. Realmente uno queda sorprendido con estos cuadros. Desde mi punto de vista, nos presenta y nos desafía de alguna manera al espectador a encontrar ese equilibrio que él logró entre la persona individual, de quienes no tenemos nombres, no sabemos quiénes eran, y justamente los indicios de un estado impersonal. ¿Por qué no tenemos sus nombres? ¿Por qué no sabemos de ellos? Porque lo que importaba era registrar su enfermedad. En ese sentido serían casi más un Trony que un retrato, ¿no? Porque no tienen nombre, no están identificados. Géricault parece lograr acá invertir, ¿no?, su camino. Todo lo que venía siendo de grandilocuente en la balsa de la Medusa termina transformado en piezas muy intimistas y muy cercanas. Y hay algo de Crowe respecto de esto que les quiero citar cuando habla de Géricault y cuando habla, bueno, de estas piezas. El sujeto heroico no tiene necesariamente que ser un actor efectivo en el mundo. El heroísmo puede muy bien manifestarse en la resistencia a fuerzas que superan a los individuos aislados y vulnerables. Este paso hacia este tipo de sujeto y hacia registros que hablan mucho más también de las sensaciones, más allá del realismo, abrirá camino e impactará fuertemente en un joven Eugène Delacroix. Delacroix, casi como el pequeñín, ¿no? Admiraba muchísimo a Géricault, sabemos que él posó incluso para la balsa de la Medusa. Y bueno, y tiene esa cosa de también del desafío, ¿no? Tuvieron una relación bastante tensa, como pasaba mucho también en los círculos del taller de David, ¿no? Que sus alumnos lo querían, pero también había como una competencia. Motivo por el cual Delacroix hará también su camino y buscará también un lenguaje casi como en la balsa de la Medusa, muy efectista, ¿no? La barca del Dante, toda esta cosa sardanápalo, ¿no? Cosas que llamen la atención y que le pongan, que den un paso más en el camino del romanticismo. Justamente de esta relación vamos a hablar un poquito ahora y de los últimos años de Géricault, en donde habría pintado estas piezas. En el año 1822, él estaba en una relación más o menos continua con una dama llamada Madame Trouillard y le cuenta que ya se sentía enfermo. Pero sabemos por los testimonios del momento que Géricault, aunque agotado, seguía viviendo como si no pasara nada. Vivía a todo galope, casi literal, ¿no? Porque le gustaba mucho cabalgar, creo que ya lo dije. Justamente a raíz de esto, de que le gustaba cabalgar y que no le importaba nada de cómo se sentía, bueno, tuvo una serie de accidentes, se cayó del caballo muchas veces, y una de ellas fue más que fatal en el año 1823, en donde se termina dañando la columna, motivo por el cual queda postrado y paralizado. Esto lo lleva a que muera en el año 1824, después de una agonía tremenda, que combinó no solo su postramiento, sino también enfermedades venéreas. Un filósofo y crítico de arte que lo conocía dijo lo siguiente: Géricault ha muerto de haber hecho demasiado el amor. Quería contarles cómo vivió todo este episodio Delacroix. En su diario, Eugène Delacroix, que se contaba todo, habla de Géricault y cuenta lo siguiente: desperdició su juventud, era extremo en todo, solo le gustaba montar caballos enteros y elegía los más energéticos. Lo vi varias veces cuando montaba en la silla, casi solo pude hacerlo por sorpresa. Apenas en la silla, se dejó llevar por su montura. Un día que estaba cenando con él y su padre, nos dejó antes del postre para ir al Bois de Boulogne. Se fue como un relámpago, sin tener tiempo de darse la vuelta para darnos las buenas noches, y yo para volver a su mesa con el buen viejo.
Después de 10 minutos, escuchamos un fuerte ruido. Regresaba al galope. Le faltaba una de las faldas de su abrigo. Su caballo lo había estrujado. No sé por qué, y le había hecho perder ese acompañamiento necesario. Tal accidente fue la causa determinante de su muerte. Desde hacía varios años, los accidentes, consecuencias del ardor que tenía en el amor como en todo, habían comprometido horriblemente su salud. No se privó del todo del placer de montar a caballo. Un día, en un paseo por Montmartre, su caballo perdió los estribos y lo tiró al suelo. Este accidente provocó una desviación en una de las vértebras. Ya en sus últimos días, Delacroix registró lo siguiente. Hace unos días estuve en casa de Géricault por la noche. Qué triste tarde. Él está muriendo, su delgadez es espantosa, sus muslos son tan grandes como mis brazos. Su cabeza es la de un anciano moribundo. Hago deseos muy sinceros de que pueda vivir, pero espero que no más. Qué terrible cambio. Recuerdo que volví muy entusiasmado con su pintura, en especial un estudio de la cabeza de un fusilero, un souvenir. Hoy es un hito. Los hermosos estudios, qué firmeza, qué superioridad, y morir junto a eso que uno ha creado en todo el vigor y el ardor de la juventud. Cuando uno no puede voltearse en la cama ni un centímetro sin la ayuda de los demás. Cuando estaba preparando esta entrada, buscando algunas obras en relación a la muerte de Géricault, que hay muchas, hay una que me impactó y es la que les quiero mostrar a continuación, porque creo que de alguna manera se acerca un poco a lo que estaba pasando en su último tiempo, incluso se acerca un poco a lo que fue su obra. Esta es una pieza no identificada que está atribuida a la escuela de Correard, que supuestamente se hizo en 1824, y muestra a Géricault moribundo. Me parece tan fuerte esta pieza, y creo que nos permite pensar en este Géricault hacia 1822 y cómo fue su cambio hacia los días de su muerte. La figura de Géricault, más o menos extravagante, más o menos caballero, heroico, amante, en fin, se convirtió en esas figuras del romanticismo más o menos 20 años después de su muerte. Él murió muy, muy joven, a los 32 años para ser más exactos. Marcará de alguna manera ese camino a seguir por toda una pintura que empieza a pensar en un rol del artista distinto. Y lo cierto es que, al menos para mí, yo creo que Géricault se esforzó toda su vida por vivir de una manera y por hacer de todo eso un mito. Y creo honestamente que lo logró. Hasta aquí la entrada del día de hoy. Creo que nos hemos dado un gustazo pudiendo apreciar estas piezas tan interesantes de Géricault, que quizás no son esas grandes obras, esas grandes máquinas, pero que nos hablan también de la sensibilidad de un artista y de la sensibilidad de una época. Por otro lado, siempre está toda esta cosa de la información faltante, pero lo cierto es que creo que podemos percibir bastante bien el objetivo de ellas, ¿no? Háganme saber en sus comentarios qué les pareció esta entrada, si les gustó la temática, que es un poco fuerte, hay que decirlo, pero también un poco así es el romanticismo y el realismo. Y ya saben, si les gusta este contenido, me regalen un like, no olviden de suscribirse al canal. Les dejo mis contactos de redes para seguir hablando por allí. Agradezco a muchos de ustedes que me contactan. La página web para suscribirse para las próximas charlitas de Café con Arte, que son gratuitas. Y nos vemos el próximo viernes. Adiós.